propósito de nuestro ayuno. Que no cese tu obra en nuestras vidas y que sigas operando y transformándonos a la imagen de nuestro Señor Jesucristo. Que nos ayudes a ser santo como tú eres santo. Que nos ayudes a amarte, Padre mío, no de labios, sino bendito Dios en espíritu y en verdad. Que nos ayudes a servirte, Padre mío. Padre, toma el que va a ayunar el lunes, el martes, el miércoles, el jueves, el viernes, el sábado, el domingo. Y te pido que lo fortalezcas. Y como dice el Salmo 20, Jehová haga memoria desde su santuario y mire tu ofrenda y te bendiga. Bendice, Señor. Mira desde lo alto. Señor, aquel que Dios tenía se pone sobre la brecha. Aquel que camina al encuentro tuyo, Padre mío. Y ahora, Señor de mi alma, en esta preciosa hora, Señor, tú has colocado en mi corazón un tema y deseo compartirlo, Padre. Te pido que no solamente sea para agradar al oído, sino, Señor, que tu Espíritu obre para que haya fruto de este gran mandato, Dios mío, que nos has legado, Padre bendito. Padre, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Y a usted sea la alabanza para siempre. En Cristo Jesús. Amén. Bueno, los medios ya se fueron, entonces vamos a ver. Mateo capítulo 28, versículo 18 en adelante, y si no es mucho, vamos a hacerlo, vamos a leerlo todos a una sola voz, pero lo vamos a hacer puestos en pie. Y leemos con la bendición de nuestro Dios y dice: y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me está en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándoles en el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Siéntese dándole un aplauso. Amén. Amados hermanos, en el mundo cristiano, en el mundo evangélico, estos versículos que hemos leído son conocidos como la Gran Comisión. Yo le llamo la urgente comisión o la urgente enmienda de Jesús, que es Dios a su gracia. Ahora, esto, ¿por qué recibe ese nombre? Gran Comisión, o por qué le llamamos la urgente comisión. Algunas personas consideran que nosotros, en vez de estar en este día aquí adorando a Dios, dándole gracias al Señor por sus bondades, orando para que nos guarde, en vez
estar en este día, en este lugar, aprendiendo de Él a través de su palabra, deberíamos estar más bien llevándole comida a los pobres, vestidos, zapatos, medicina, limpiándolos, regalándoles, si es posible, viviendas y cosas. Pues mis amados hermanos, yo particularmente, de acuerdo a las Escrituras, soy consciente que Dios nos llama a no pasar por alto la necesidad de los que son. Dios nos llama a nosotros a amar a nuestro prójimo. Pero quiero decirle en primer lugar una cosa. La palabra de Dios nos dice en Proverbios 3:27, nos manifiesta: no te niegues a hacer el bien a quien debido. Y escucha eso: cuando tuvieras poder para hacerlo. La única manera de yo salir en este día a darle comida a los pobres, vestidos, darles para que ahora que comienzan los estudios, llevarles medicina, llevarles esto, sería hacerle un préstamo al banco. Y eso no es así. Estoy de acuerdo en todas esas cosas. Pero si, mis amados hermanos, nosotros saciáramos la necesidad de todos los pobres. Bueno, alguien puede decirme: pero es que hay uno y no lo hace, porque yo no lo sé. No dudo que algunos se puedan negar, pero también creo que hay otros que no tocan bombos y platillos. Porque esa es otra cosa. Sí. Pero si como iglesia saciáramos todas las necesidades de los pobres, y si esos pobres ignorasen el mensaje, hemos leído y ya ser discípulos, pero Marco dice: id y predicar el evangelio. Si ellos ignorasen el mensaje del evangelio, con la barriga llena, con zapatos nuevos, camisa nueva, dientes de oro, lo que sea, caen precipitosamente a la condenación del infierno, si no saben. Entonces, mis amados hermanos, el punto focal o la misión de la iglesia de manera primaria es precisamente que la gente pueda escapar de la condenación. Esta gran comisión también la llamo la gran emancipación, la gran libertad del ser humano. Conocer el Evangelio de Jesucristo. Y en este día yo quiero tocar 3 temas. Por ser el primer día voy a tocar 3 temas. El uno es la necesidad de escuchar el Evangelio. El otro es el origen de la gran comisión. Y lo tercero, estos 2 últimos los voy a hacer brevemente. Y lo tercero es nuestra responsabilidad de predicar el Evangelio. El próximo domingo estaré hablando del poder del Evangelio. Y el 29 hablaremos del privilegio de predicar el Evangelio. Entonces tomo la primera parte y es la necesidad del Evangelio. Y para esto vamos a observar en Génesis capítulo 5, versículos del 1 al 4,
Y hay dos frases en las cuales nos vamos a ubicar. Una es, a semejanza de Dios lo hizo. Ustedes leanlo todo para yo ganar tiempo. ¿Sí? Varón y hembra los hizo, correcto. Sigan. Y dice, y vivió Adán 130 años y engendró un hijo. Esta es la segunda frase, a su semejanza, conforme a su imagen. Aquí hay algo que no hace parte del tema, pero dice que engendró hijos e hijas. ¿Alguien conoce una hija de Adán? ¿Sabe cuál es el nombre de ella? ¿Alguien más allá de Caín, Abel y Set conoce otro hijo de Abraham? De Adán. Pero aquí la Biblia nos muestra, hermano, que no solamente fueron Abel, Caín y Set. Eso indica que la Biblia no tiene ningún interés en la historia común. La Biblia se limita a la historia divina, no interesa ni cuántos ni nada se interesa en la historia divina. Pero le hemos leído de que Adán ha sido creado a la imagen y semejanza de Dios. ¿Qué significa eso? Fue creado siendo santo. Santo no solamente interna, sino externamente. Fue creado Adán. Era santo. Pero ahora encontramos a uno de sus hijos, y otros, y resulta que Adán no tuvo esos hijos. En ese instante en que era santo, Adán tiene esos hijos cuando Adán ha desobedecido y ha pecado. La imagen de Dios no fue destruida, pero la imagen de Dios fue arruinada. De ahí que tú puedes encontrar a un jugador como Lionel Messi, que es un buen padre, que es un buen esposo, que es una buena persona, que hace esas cosas. Pero permítame decir, eso no lo hace. Y se lo vamos a mostrar. No fue quitada la imagen de Dios y tú encuentras una Shakira que a pesar del fracaso que tuvo, o no sé si llamarlo fracaso, porque realmente ese hombre es un promiscuo, pero tú lo ves, una buena madre, una mujer que ayuda, pero déjeme decirle, eso no lo hace. La imagen y semejanza de Dios queda arruinada. Y aquel hombre santo, al desobedecer, pasa a una condición, y es hacer un pecador. Algo totalmente opuesto a la santidad en que él vivía. Cuando ya llegamos a esa frase, y engendró a Set y a los otros hijos conforme a la imagen y semejanza de Adán, acuérdense, no los tuvo cuando él no había caído, sino después de haber caído. Cuando llegamos a esa situación, esa palabra, a su semejanza, ¿sabes qué indica? Indica que todos ellos nacieron con la imagen de Dios arruinada. Todos ellos nacieron llevando como heredad de que eran pecadores. Pero no solamente ellos, toda la descendencia. Ahora, para
tener una idea qué es lo que ha ocurrido, permítame dar una explicación qué es el pecado. El pecado es una condición, es un estado, no es una acción. La acción es el efecto, es el producto de una condición. No sé si me estoy dando a entender. Este es el pecado y aquello es la acción. Pero todas esas acciones se le llaman pecado y es por extensión para distinguir entre lo santo y lo pecaminoso. Pero no se les olvide, todo eso es producto de una condición humana. Cuando decimos esas cosas, podemos entender por qué la Biblia nos muestra de que un bebecito cuando nace no ha hecho ni bueno ni malo, y es pecado. O sea, tiene la condición. Cuando alguien nace, en su corazón lleva todas las semillas para ser humano. Sí, no hay que esperar que tenga uso de los niños. Ahora, el problema aquí estriba en la manera. Parece que están grabando y yo moviéndome así, ya me toca quedarme aquí. Entonces, el problema estriba en la manera como nosotros interpretamos la condición pecadora. Y quiero decirles en esta hora, la condición pecadora tiene dos asuntos. Y es que el hombre cuando cae, el hombre ni quiere ni puede buscar a Dios. ¿Cómo? ¿Y por qué fulano? ¿Por qué perencero? Permítame decirlo. Permítame aclararles. Pero es cierto, el hombre ni quiere ni puede buscar. Veamos qué nos dice la palabra con respecto a eso. En el Salmo 14, versículos 2 y 3 dice: y Jehová miró desde los cielos sobre los hijos de los hombres para ver si había algún entendido que buscara a Dios. ¿Cómo que se escucha? Entonces, permíteme y ya se los doy. Entonces, estamos en el Salmo 14. Salmo 14, versículos 2 y 3. Escúchame lo que dice el Salmo, el versículo 3. Todos. ¿Y qué significa todos? No hay excepción. Todos se desviaron, a una se han corrompido. No hay quien haga lo bueno, no hay siquiera uno. Usted dirá, bueno, pero ese es el Antiguo Testamento. Vamos entonces al Nuevo Testamento y encontramos en Romanos capítulo 3, los versículos 10 al 12, dice, como está escrito, no hay justo ni aún uno. No obstante, los hombres dicen, yo no tengo necesidad de arrepentirme, yo mira, soy buen papá, soy buena mamá, yo no tengo. Pero la Biblia nos dice, ni aún uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. La primera parte, ni quiere
La segunda parte no puede. Diremos, ay, ¿y cómo así? Todos los que han llegado. Permítanme explicar. Juan capítulo 6, versículo 44, nos dice lo siguiente. Escuche bien. Ninguno, óyeme bien, nadie. Vayan buscándolo y se lo colocan a los hermanos, yo mientras tanto se los leo. Ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no lo trajere, y yo le resucitaré en el día postre. Ahí lo tiene. ¿Qué significa ninguno? No hay nadie. No hay nadie que pueda llegar a Dios si por la obra del Espíritu Santo, aquí dice el Padre, pero Él lo hace a través del Espíritu Santo, si por la obra del Espíritu Santo no llega a Dios. ¿Qué significa eso? El hombre no tiene capacidad para reconocer que es pecador. El hombre no tiene capacidad para arrepentirse si no es por la regeneración del Espíritu Santo, que en un momento le hace mirar su condición pecadora miserable y le permite entender el gran amor de Dios. Pero por ejercicios mentales, por filosofía, el hombre no llega a ese concepto. Ese es el estado pecador del hombre. Ahora, para despejar más la idea, he dicho esto ya en otras oportunidades. Sé que robar es malo, sé que matar es malo, sé que drogarse es malo, pero déjame decirle, eso no es lo más malo. ¿Sabe qué es lo más malo? Rechazar a Dios. El infierno no está lleno por gente que eran como Fernando Garavito, era como él. El infierno está lleno porque rechazaron a Dios, porque fueron rebeldes con Dios. Eso es lo peor. Eso es lo peor. Y se dan cuenta que eso nadie lo analiza. Para la gente lo peor, Fernando Garavito. Pero si Fernando Garavito se arrepintió, es mejor. Que ese que va y lleva comida, que ese que va y lleva vestido, que ese que es mejor. Porque Dios lo perdonó. Y de su pecado no se vuelve a acordar. Esa persona va al cielo. Pero aquel que llevó comida, llevó esto y esto, pero rechazó el mensaje de Dios, con comida, con todo eso, se va al infierno. Porque la salvación no es porque yo dé comida, la salvación es porque Dios se hizo hombre y vino a morir por los pecados. Amén. Entonces, esta es la necesidad. Los hombres no reconocen que son pecadores. Los hombres solamente miran pecador al guerrillero, al paramilitar, miran a fulano de tal, al otro y al otro y al otro. Pero en sí mismo todo el mundo es bueno. Incluso el mismo matón piensa que él es más bueno que otro. Y así sucesivamente. Pero todos, hermanos, el problema es por cuanto no han aceptado la invitación de Dios. Entonces, hay una necesidad urgente en el hombre. Aplaudir
aplaudimos a los buenos padres, aplaudimos a las buenas madres, aplaudimos a los buenos hijos, aplaudimos a los buenos vecinos, aplaudimos todas estas cosas. Pero con respecto a la eternidad, con respecto a la salvación, hermano, si no han aceptado el mensaje de Cristo, están perdidos. Van a una condenación. Y ese es el mensaje, esa es la necesidad que el hombre necesita. Denle un aplauso. Ahora, ante la realidad de que ciertamente Adán peca, lleva las consecuencias, pero también nosotros llevamos las consecuencias, que ahora no es solamente por el pecado de Adán, sino por lo que también hacemos. Pero ante eso hay personas que dicen eso es injusto. ¿Cómo así que este hombre peca y yo tengo que llevar las consecuencias? Pues permítame decirle, quiero ser considerado con ese tipo de personas, quiero ser muy reflexivo con ellos por una razón, y es que cuando hablan así es porque ellos ignoran la palabra de Dios, no conocen la palabra de Dios. Pero Dios no es así. Permítame explicar. Cuando Adán peca, ya el pecado existía. Eso significa que él no fue el primer pecador, ya el pecado existía. Y cuando tú consideras la razón por la cual Dios no se queda con los ángeles, sino que también crea el hombre, tú encuentras, mi hermano, los privilegios que Dios le dio al hombre. Uno, tú encuentras que el libro de Hebreo, el libro de los Salmos nos dice, no sujetó el mundo venidero a los ángeles. Y no solamente el mundo venidero, el mundo pasado era para ser sujetado por el hombre. Asunto de los ángeles no puede hacer. Nos dice la Escritura, hermano, de tantas virtudes reinaremos con Él. Nos dice, nos sentaremos en su trono. Hermano, son tantas las virtudes por el cual Dios crea al hombre, que esto me lleva a tener una conclusión. ¿Por qué razón Dios permite que el hombre fuera tentado? Dios quería destruir el pecado a través de la obediencia. ¿Qué significa eso? Que si Adán no hubiera pecado, si Adán no fuese el desobediente, mi amado hermano, hoy en nuestros días nadie tendría necesidad de arrepentirse, todos naceríamos sanos. Ni siquiera salvos, porque no tendríamos razón de ser sanos. Todos naceríamos santos, y permítame decirle algo más, y es que si así hubiera hecho Adán, mis amados hermanos y hermanas, pues en esta hora ya el diablo estuviera en el infierno, desde el mismo momento estuviera en el infierno juntamente con sus demonios, sin ningún acceso a este mundo, y mucho menos Adán pecó. Pero vemos la justicia de Dios para los que creen que Dios ha sido justo. Y no solamente la justicia de Dios, sino que también vemos, mis amados hermanos, el inmensurable amor de Dios. Que cuando Adán peca, inmediatamente Dios da una promesa en Génesis 3, versículo 15, y dice: pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya, es decir, un hijo
y ésta te irá en la cabeza y tú le dirás en el calcañar. Pero este hijo de la mujer se emplea de esa manera porque ciertamente nos está hablando de algo inusual y es el nacimiento virginal de nuestro Señor Jesucristo. Pero quiero decirle, este hijo es Dios. Dios mismo. No envía un ángel. Dios mismo viene, se encarna, Dios mismo viene y vive no para sí, obedece por nosotros. Escúchame bien. Su obediencia fue por nosotros. Va a la cruz por nosotros para pagar la deuda de nuestro pecado. Resucita y resucita por nosotros para darnos vida eterna. Y escúchame bien lo que sucede cuando una persona cree en Cristo. Denle un aplauso. Denle un aplauso. ¿Alguien puede decirme qué es la doctrina de la justificación? Ahí está. Lo hemos dicho. ¿Cómo? Por los méritos de Cristo somos llamados justos. Veo que nadie sabe. La doctrina de la justificación es que por causa de Cristo, Dios nos mira como mira a Cristo. No hay una deuda por el pecado en el creyente. No hay una deuda por el pecado. Y no es como dicen otras corrientes toleras. Ay, que entonces es una libertad, que por ahí una vez me había todo fumado marihuana. Permítame decir que la Biblia es clara. Si alguien está en Cristo, no lo criatura es. Y si una persona va a la iglesia y fuma marihuana, nunca ha sido cristiano. Nunca ha sido salvo. Un engaño de Satanás. Pensar, hermano, que Dios nos ha justificado como libertad para pecar. Es un engaño del mismo día. Entonces, mis amados hermanos, podemos observar que ciertamente hay una necesidad. Los hombres necesitan cobijarse bajo el sacrificio de Cristo para que la idea del pecado quede. Yo tengo una hermana que se murió el 24 de diciembre, 23 de diciembre, y alguien me escribe y me dice, ella purificó sus pecados con el sufrimiento. No, no es purificar el pecado, es alcanzar perdón del pecado. Y el sufrimiento no purifica ningún pecado. El único es el sufrimiento de nuestro Señor Jesucristo. Pero así nos ha engañado la religión popular. Y ellos creen que si fulano de tal se murió de cáncer, esa persona purificó su pecado con esa enfermedad. Tiene que pedirle perdón a Dios. Ningún sufrimiento, solo el sufrimiento de Cristo. Entonces, mis amados hermanos, estamos viendo la gran necesidad que el hombre se pueda cobijar bajo el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, el origen de la gran comisión, que es mi segundo punto. Cuando nosotros leemos eso de Mateo 28, del 18 en adelante, a veces nos hace suponer que allí comenzó la obra de Dios a salvar a la ley. Y quiero decirle, mis amados hermanos, que todo el tiempo desde que Adán y
el tiempo Dios ha estado ocupado formando un pueblo. Desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo Testamento. Un pueblo para sí. Por eso es un privilegio ser cristiano. No solamente un pueblo formando una novia para su amado hijo. Y no es solo desde Mateo. Los que están estudiando conmigo los miércoles en las clases de estudio bíblico, no sé si ustedes observaron cuando ahorita hablábamos sobre Abel, o sea, el miércoles pasado, ustedes pudieron observar el sacrificio de Abel. Él tenía una visión de Cristo. Desde el origen de la humanidad tiene una visión de Cristo. Seguiremos ampliando en ese estudio. Pero vamos a hacer mención para mostrar que Dios siempre se ha empeñado en salvar. Noé duró 120 años predicando sobre el arrepentimiento. Dios llamando con cuerda de amor. 120 años. No fue un año, 2, 3, 120 años. Dios llamando a la humanidad que se arrepintiese. Cuando nosotros observamos al patriarca Abraham, escúchame, algo que de pronto has pasado por alto cuando leemos en el libro de los Hechos, capítulo 7, versículo 2, dice Lucas, varones, hermanos y padre, oíd. Y escucha esta frase: el Dios de la gloria apareció a nuestro padre Abraham. Esto no es un mero cumplido. Esto es inspiración divina. Significa que esta palabra, él pudo decir, Dios se le apareció a Abraham, pero él dijo, el Dios de la gloria. Eso no está por casualidad. Eso está para enseñarnos por qué Abraham fue Abraham. Abraham tuvo un encuentro personal con Dios. Y me pregunto, ¿qué es eso? El Evangelio no es discurso. El Evangelio no es argumento. El Evangelio no es filosofía. El Evangelio es una experiencia. Nadie es salvo por heredad. Hay gente que tiene la herencia de la fe de sus padres, pero esa fe no lo sabe. Tiene que tener una experiencia personal. Un encuentro personal. Ese es el Evangelio. La pregunta que nos hacemos: ¿ha encontrado usted a alguien? Yo creo que con excepción de Caín, pero del resto, no ha habido alguien en que Dios se le haya manifestado en gloria y que su vida quede siendo la misma. Todo el que ha visto la gloria de Dios de la misma manera como lo vio Isaías, hermano, su vida es totalmente transformada. Es salvo. Vemos también, he mencionado a Abraham porque algunos creen que solamente los judíos. Jetro es el suegro de Moisés. Y la Biblia lo llama sacerdote de Madián. ¿Sabes qué significa que él no era judío?
descendiente de Abraham, porque Madián es hijo de la segunda esposa de Abraham, llamada Sétura. Pero él no era descendiente de Isaac, él no era judío. Dice la Biblia, sacerdote de Madián. Y solemos entender o nos pasa por la mente que era un sacerdote pagano. Pero escúchame lo que dice Éxodo 18:12. Y tomó Jetro, suegro de Moisés, entiende, este no es israelita, suegro de Moisés, holocaustos y sacrificios para Dios. Y vino Aarón y todos los ancianos de Israel para comer con el suegro de Moisés delante de Dios. Ahí vemos a alguien que no era judío, pero que era sano. Dios lo había salvado. Cuando Moisés sale con toda esa horda de hebreos y que salen de la cautividad de Egipto, ¿sabe qué dice la Biblia? Que gente egipcia se une al pueblo. Al comienzo fueron problemas, pero tú encuentras en la Biblia que nunca se unieron. Murieron tal vez en el desierto, pero con la fe del Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. No eran judíos. Lo más probable es que se hayan fusionado con el pueblo judío. Encontramos, mi hermano, a Rahab, la mujer que vivía en las murallas de Jericó. Y esta mujer se une al pueblo de Dios. Y escucha lo que la Biblia enseña. Cuando tú lees las crónicas que hallamos en Mateo, dice, Rahab engendró de Salmo. Salmo se cree que fue uno de los espías que fue a Jericó. Dice, engendró de Salmo a Boz. ¿Y sabe quién es Boz? El esposo de Ruth. ¿Y sabes quién es Ruth? Hermano, de ella viene el Mesías. No era judío, no era judío. Ruth de igual manera no era judía, era una moabita. Ahora, mis hermanos, si leemos en el Salmo 51, los versículos 12 y 13, mira lo que dice el salmista. Vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. Entonces enseñaré a los transgresores tus caminos y los pecadores se convertirán en ti. Hermano, ¿qué es eso? Evangelismo. Eso es evangelismo. Ahora, no sé si ustedes han leído en los días de Felipe que había un hombre eunuco al servicio de la reina de Candace de Etiopía. Y este hombre eunuco desde Etiopía, desde África, iba haciendo un viaje a Jerusalén para adorar a Dios. ¿Qué es eso? Salvación. No era judío. No era judío. Ahora, esos son los registros. Pero me he dado la tarea de investigar al respecto. E historiadores que nos hablan del pueblo judío dicen que todo el tiempo, hermano, gente de otras naciones, hermano, se hacía judío por causa de Jehová, Dios. Todo el tiempo Dios ha estado salvando gente de diferentes naciones, hermano. Entonces, el origen no es único y exclusivo allí, en aquel monte de Galilea, sino que es todo el tiempo. Ahora, la tercera parte
bendición es que, mi amado hermano, estamos ahora, sí es cierto, en la plenitud de la promesa. Los judíos miraron a Cristo en el futuro. Nosotros lo miramos en el pasado, aunque sabemos que Él regresará por segunda vez, pero nuestra salvación está en ese sacrificio que hubo en el pasado. Eso, mi amado hermano, es lo que salva, porque nadie ha sido salvo fuera de Cristo. Yo escuché a alguien decir, los israelitas eran salvos por nación. Mentira. Ninguno que no se ha arrepentido y ha mirado a Cristo en nombre de Jesús. Todos han sido salvos por mirar a Cristo. Pero mirando acerca de nuestra salvación, hermanos, surge aquí una pregunta. Entendemos, hermano, que Dios en su amor, no porque Dios está en soledad, no. En su amor Dios nos ha salvado acercándonos a Él para que tengamos comunión con Él. Eso lo sabemos. Pero mi pregunta, ¿en dónde será mejor la comunión con Dios? En una tierra donde, hermano, hay tentaciones, hay tantas cosas, o allá en el cielo. Indiscutiblemente que en el cielo. Y entonces, ¿por qué Dios nos salva y nos deja aquí? Si es por la adoración, ¿dónde hay una adoración? Es triste encontrar una persona y decir, arrebato, yo arrebato, ¿qué vas a arrebatar tú? Si tú eres verdaderamente cristiano, hermano, tu salud, tu finanza, todo está en las manos de Cristo, no en las manos del diablo. El nuevo pacto, si el antiguo pacto cobijaba a la familia del judío, así no fuera creyente, ¿será que en este nuevo pacto nuestra familia no está bajo la cobertura de que nosotros entramos? Entonces yo voy a estar arrebato. El único arrebato es esa cantar. No hay más. La mejor adoración está en el cielo. Y la pregunta es, ¿por qué no se dio? Yo creo que la respuesta fundamental y clara es una cosa. Las almas perdidas. Las almas perdidas, se me olvida el bendito Dios. Las almas perdidas, hermano, es la única razón por la cual Dios, hermano, nos tiene en este tiempo. Mis amados hermanos, debemos entender algo. Nosotros fuimos creados para gloria de Dios. Y una manera de glorificar a Dios es propagar su nombre. Propagar su nombre. Ahora, ubicándonos en eso, hallamos que la vida cristiana tiene 3 compromisos innegociables. Número 1, nuestro primer compromiso con Dios. Debemos adorarlo, debemos vivir para reverenciar a Dios todo el tiempo de nuestro peregrinar. Para con Dios, hermano, uno es nuestro compromiso, pero 2, tenemos compromiso con la palabra. Debemos, no solamente la salvación es apenas la puerta al principio, pero nos
nosotros debemos continuar conociendo más y más a Dios, para adorarlo mejor, para honrarlo mejor, para vivir mejor para Él. Entonces tenemos compromiso con Dios, con la palabra, pero un tercer compromiso es que tenemos compromiso con su obra. Y esto se refiere tanto a la iglesia como también a la evangelización. Y sin ánimo de colocarme a señalar nada, simplemente te invito. Medita bien en esta hora. Si tienes los tres compromisos, con Dios, con su palabra y con su obra. O si simplemente tienes uno o tienes dos. Pues la idea de haber venido a un culto es aprender de Dios, ¿cierto? Entonces, lo que te quiero decir es que ubícate, oriéntate, por lo que el Espíritu Santo te dice, por aquí es. Métete. Tres compromisos, con Dios, con su palabra y también con su obra. Ahora, mi hermano, hoy no pretendo hablar sobre todo el asunto del poder de la evangelización, pero sé que algunas personas, mis amados hermanos, nos encontramos extraños para este gran privilegio, porque Dios pudo salvar, pero nos da este gran privilegio. Prejuicios, miedos y una serie de cosas, pero no hablaremos al respecto. Pero solo quiero decirte algo, o dos cosas frente a eso. Tú no estás llamado a convertir a nadie. No intentes cambiar a nadie. No intentes cambiar a nadie. Ese no es tu papel. El único que cambia y convierte a la gente es Dios. Amén. Pero nosotros tenemos una misión, es Mateo 24, 14. Mira lo que dice la Biblia. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo. ¿Y qué? Para que conviertas, no, para testimonio. Usted no se preocupe, usted lo único que tienes que hablar. Que no se convirtieron en problema de ellos. Esto es para testimonio. Simple y llanamente, para testimonio. El próximo domingo hablaré, porque nosotros somos recolectores de la viña de Dios. No tengo tiempo para eso. Pero al menos me quiero anticipar en decirte el poder del Evangelio. Yo tengo unos sobrinos. En aquel momento no eran 4, sino eran 2. Yo era muy joven. Y he llegado a la ciudad de Barranca Bermeja porque allí vive mi hermana con su esposo, sus 2 hijos. Mi esposo trabajaba en Ecopetrol. Y he tomado a mis sobrinos, esos 2, en un momento, y le hablé de Cristo, estando ellos niños. Y les dije sobre la salvación. Y oré por ellos. Mi mamá me sorprende y mi mamá me dice, no vuelvas a hacer eso. Porque mi cuñado dice, él no le gusta eso. Mi cuñado era enemigo de todo el que no era católico. Él se convierte en sus últimos momentos. Pero él era enemigo. Y durante todo ese tiempo
Mi sobrino, que ahora vive en Canadá, él dice, mi religión es ser honesto, ser honrado, no hacerle daño a nadie, y a quien pueda decir, pero abiertamente le decía, soy ateo. Y permítame decirle que en este día estoy seguro que está en una iglesia alabando y glorificando a Dios. ¿Cómo se convierte? ¿Qué pasó? Cuando Dios pone su mano, nadie se le quita. Mi hermano, yo quiero ir concluyendo y dando una explicación. Quiero decirte, hermano, a manera de conclusión, quiero que corrijas algo que la mayoría de los cristianos tienen. La evangelización no es un evento, no es un evento. Cuando tú tienes esa mentalidad que es un evento, tú estás esperando que se haga un programa, que no sé qué, que uno, que lo otro, y si no se hace ese programa, no haces nada. La evangelización no es un evento. La evangelización es un estilo de vida que surge cuando la persona está impactada de Cristo, cuando la persona está impactada de la obra que Cristo ha hecho en él. Y en agradecimiento adopta el estilo de vida de predicar el Evangelio. Aclaro un punto. Vuelve a Mateo 28. Escucha bien. Este verbo que está aquí no aparece en el original. Este verbo que está aquí tampoco está en contrariedad del original, pero del lenguaje se puede perder muchas cosas. Del lenguaje pasado al lenguaje nuestro, el castellano de Cervantes al nuestro, se puede perder muchas cosas. Sí es cierto que es algo imperativo, y al ser algo imperativo, es de todos. Que tenemos que predicar. Pero en el original, imperativamente se forman. No hay esto, sino dice, por tanto, no es mío. Lo tengo ahí en el griego, pero es algo así como anda. Y eso nos ayuda a entender que no es pegar todo mal. Pero lo que sí tenemos que hacer, que donde estemos, hablemos del Señor. Y de eso tengo que hablar mucho, porque hay algunos hermanos que el remedio se constituye peor que la enfermedad. Hablar de Cristo. Pedir al Señor en la universidad que te dé la oportunidad de que alguien venga a contarte un problema, cualquier cosa, que hable de eso. Tener un estilo de vida es estar inquieto, y estar como estaba aquella Raquel con Jacob. Dame hijo, o si no me muero. Señor, déjame, ayúdame a ganar almas para Cristo. Por donde vayas, en el camino, haz la obra de nuestro Dios. Entonces, mis amados hermanos, llegamos a esto. Pero yo quiero dar dos observaciones. Primero, el día 24 alguien me invitó y me dijo, hermano, ¿qué vas a hacer con mi familia?
casa porque me toca coger un avión y me de Barranquilla ese mismo día, después de sepultar a mi hermana y llegar acá. Encuentro a un hombre familiar de este hermano. Y este hermano me está diciendo, de nuestra conversación, me siento mal con Dios. Y yo le dije, ¿por qué te sientes mal? Él me dice, porque una vez fulano de tal llegó y puso sus manos y me dio una profecía. Y en la profecía me decía, irás y predicarás el evangelio en todas partes. Él vino en representación de todos los negociantes vendedores de motos de su región, vino al Hotel Tequendama a una reunión con el ministro de Transporte porque él quería impedir la venta de las motos porque se estaba llenando el país de muchas motos. Y él va en representación. Él dice que cuando él llega, está sentado y hay una gente ahí que no conocía, él se suelta y le habla de Cristo. Pero de pronto llega la ministra o el ministro de Transporte y entra en la reunión y allí estaban todos los dueños de las empresas de moto, los más, gente acaudalada. Cuando él termina la reunión y va al hotel, él dice, no puedo, Señor. Pues en su mentalidad, él pensaba que había llegado a esa reunión porque tenía que predicar, pararse, interrumpir el propósito por el cual esa gente estaba reunida para predicar el evangelio. ¡Qué locura! Y me decía, ay, es que la Biblia dice que era tiempo y fuera tiempo. Espera un momento. Un pescador busca el terreno, busca el tiempo. Se dice que en noche de luna llena, esto lo aprendí por allá, una gente me dijo, hermano, en este río hay tanto bogachico, en noche de luna llena que usted lo puede pescar con las manos. Yo no puedo interrumpir un propósito de gente que está preocupada. ¿Por qué eso? Yo creo que con eso que le predicó fue mucho. Entonces, es lo que yo quiero que entendamos, que frente a eso, y eso lo vamos a explicar posteriormente, hay que ser sabios. Y concluyo diciendo esto. He escuchado a hermanos reformados decir algo que tiene mucha validez, porque ellos dicen de que si uno testifica, eso no es el evangelio. El evangelio es decir arrepiente, y en verdad nadie es salvo si no se arrepiente. Pero cuando llegamos a la Biblia, ojo, nadie es salvo si no se arrepiente. Cuando llegamos a la Biblia encontramos el caso de un hombre que estaba ciego. Y el hombre, Jesús le hace el milagro. Cuando le preguntan, esta fue su evangelización, solo una cosa sé, que yo era ciego y ahora veo. Y le dijeron, ¿y quién te curó? Y dice, ni siquiera sé qué es. Ni siquiera sé quién es. Pero eso lo hizo Dios para que la gente viera y hay un Cristo que sana. O sea, es como un rompimiento del hielo. ¿Cierto? Es como un rompimiento del hielo. Jesús llega a una mujer samaritana y no llegó, sí, el inicio del evangelio de Jesús, su primera predicación fue arrepentido porque el reino de los cielos se ha acercado, hablando a una cultura judía, a una gente judía, pero él está en una samaritana. ¿Y saben cómo se acerca a Jesús? Le dice, mujer, dame de beber agua. Y la mujer, en su amargura, porque ellos se odiaban, judío y samaritano, llega y le dice, ¿cómo tú, siendo judío, me pides a mí que soy samaritana? Y Jesús con su amor
dice, Señor, ¿dónde tienes esa agua? Y mujer, el que beba de esta agua volverá a tener sed, pero el que beba del agua que yo le daré. No está entrando inmediatamente, hay que llevar a la gente al arrepentimiento. Pero date cuenta que no ha entrado inmediatamente y le dice, si al que bebiere del agua que yo le daré, será una fuente de vida que saltará de la vida eterna. Será una fuente en el que saltará de la vida eterna. Y la mujer le dice, creo que tú eres profeta. Le dice, ven y busca a tu marido. Todavía no la dice, arrepiente. Ven y busca a tu marido. Señor, no tengo marido. Y bien ha dicho, porque 5 maridos has tenido y el que tiene no. La mujer se sorprende y empieza a correr y llega a la ciudad y dice, he encontrado al profeta, he encontrado el Mesías. Y vinieron todos los samaritanos y él entonces comenzó a enseñar y pasó. Entonces mis hermanos, es cierto, pero ojo, Paul Wasser es uno de los que critica eso. Suger Michelet y eso. Pero no, mi hermano, yo creo que Dios te ha permitido vivir unos años en los caminos del Señor y debes entender, sí, debes obligar. Bien, vamos a orar. Padre, en esta hora, Señor, agradecido estamos